Buenas noches y bienvenidos a este espacio de especial entrevista que les ofrecemos en esta noche de 12 de octubre, en este día festivo, en el que vamos a traer un tema a este espacio de entrevista que no queríamos dejar pasar por el momento que está viviendo de cambios y por el momento de actualidad también que vive. Bueno, estamos a las puertas de la celebración de la Feria del Jamón y eso pues nos hace que se nos encienda un poco la bombilla y nos acordemos de la denominación de origen Jamón de Huelva. Que como decía pues está viviendo un proceso de cambios importantes. Muchos aracenenses, mucha gente pensará que Jamón de Huelva se marcha de Aracena, pero bueno, es un traslado entre comillas, es un traslado de su sede física, de su sede de trabajo, y es un poco lo que queremos abordar aquí hoy en este espacio de entrevista. Para ello nos acompaña el director de la denominación de origen Jamón de Huelva, denominación de origen protegida Jabugo, que es el nombre actual de esta entidad. Muy buenas noches, José Antonio Pavón. Buenas noches. Y bienvenido a este espacio de entrevista después de bastante tiempo sin encontrarnos con José Antonio, con el director de la denominación aquí en Telearacena, aunque es larga y antigua la relación de la denominación con Telearacena. Sí, desde una doble perspectiva, ¿no? Desde patrocinios de programas concretos, uno que había en relación con temas de cocina. Actualmente vemos en la televisión mucha cocina, mucha gastronomía, pero Telearacena también en sus inicios hacía su programa, se iba, creo recordar que eran las casas particulares, ¿no? Sí, sí. Se hacía un planteamiento de algún plato y bueno, y todo eso pues se grababa y después se... Y también recuerdo unas tertulias que hacíamos cuando la Feria del Jamón, cuando los inicios de... Bueno, los inicios no, pero recién venidos nosotros aquí, que había unas tertulias donde... En el propio salón profesional. También, las conexiones en directo. En el salón profesional que se hacía en la Feria del Jamón y bueno, eran momentos de debate sobre la denominación, sobre normas de calidad, de todos estos temas que ya empiezan a aparecer un poco historia, pero en definitiva Telearacena está abierta siempre a la denominación de origen cada vez que la hemos necesitado para comunicar y viceversa. Y creo que dentro de nuestras posibilidades también hemos estado en esa disponibilidad con respecto a Telearacena cada vez que ellos o vosotros necesitabais pues tener una ampliación de esa información. Pues es por eso, por esa antigua relación que tenemos que sacamos el pañuelo para decir adiós en esta despedida, entre comillas, como decimos, un poco, cantamos el adiós con el corazón a Jamón de Huelva, que ha estado tan cerquita, además de aquí de Telearacena, en su sede, aquí junto a la Plaza Doña Elvira, y que se traslada a un edificio muy emblemático, el edificio del Tiro, un edificio de Aníbal González en Jabugo. Y como decimos, pues bueno, no es una despedida en sí, es simplemente un traslado físico que os está además conllevando a unos meses de muchísimo trabajo, con una mudanza que estamos viendo y viviendo desde aquí también, desde muy cerca, ¿no? Como diariamente evoluciona, ¿no? esta mudanza. Sí, efectivamente, todo este proyecto, podemos hacer una cuestión, hablar de la denominación de origen hasta el momento y después pues hablar de qué es lo que es el cambio, ¿vale? Para situarlo, ¿no? Vamos a recordar cuando la denominación de origen es reconocida por el Ministerio de Agricultura, estamos hablando del año 1995, y el Ministerio de Agricultura reconoce que el jamón que se hace en nuestro territorio tiene unas cualidades diferenciales y que estas cualidades permiten protegerlo con una denominación de origen. En esta denominación de origen, pues la zona de producción, es decir, las dehesas, los cerdos pueden proceder tanto de las dehesas de Extremadura como de las dehesas de Andalucía, pero que realmente nos da a nosotros el carácter son la zona de elaboración. La zona de elaboración son los 31 municipios de la sierra de la provincia de Huelva, de nuestra sierra, de nuestro parque natural. Es verdad que el parque natural no son 31 municipios, todo eso lo sabemos muy bien, pero a todos nos interesa aglutinar la denominación de origen en el entorno del parque natural, y el parque natural también le interesa aglutinarse en torno al producto que certifica la denominación de origen. Estamos hablando del año 95 y los comienzos pues son en Jabugo. En el año 98 la Unión Europea estima que la denominación de origen debe llevar, además de lo que es hasta ese momento, una PD protegida, y se la concede. Estamos hablando del año 98 y por tanto a partir del año 98 la denominación de origen se llama denominación de origen protegida Jamón de Huelva. Seguimos trabajando, seguimos haciendo las presentaciones dañadas, seguimos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Nosotros hacemos dos cosas nada más, que es certificar la calidad y el origen del producto y promocionarlo. Y una tercera que siempre no es muy evidente, pero es la defensa del nombre de Jamón de Huelva o el nombre que le corresponde a la denominación de origen. Defenderlo de todos aquellos ataques que se producen en el mercado. En el año 2001 se produce una decisión en el Consejo Regulador, es decir,
se decide trasladar la sede al municipio de Aracena. Se empezó a trabajar en Jabugo. En Jabugo, y en el año 2001 se decide pues que haya un traslado a Aracena. Esto coincide con que el ayuntamiento se va del edificio de la Plaza Doña Elvira, se va al edificio de Aníbal González, se va a hacer el diseño del Museo del Jamón y entiendo que acertadamente la corporación del ayuntamiento del municipio de Aracena pues entiende, con su alcalde a la cabeza, que es una buena oportunidad ofrecerle un espacio donde la denominación pueda hacerse en esos momentos más potente y desarrollar mejor su actividad. Entonces nos trasladamos aquí y en todo este transcurso se van sucediendo una serie de cuestiones. Y son las cuestiones, aparte de las funciones que tenemos que hacer, hay un objetivo siempre. El objetivo es darle a la denominación de origen protegida el nombre acertado, el nombre adecuado. Y este nombre es de común acuerdo entre todos que debe ser Jabugo. Entonces, esa es la historia. Que viene desde el inicio, ¿no? Mucho ¿Qué antes, nombre darle? mucho antes. O sea, los primeros documentos que nosotros hemos tenido que trabajar para conseguir que en estos momentos actuales estemos muy avanzados el cambio de nombre, proceden de los años 1970. O sea, que estamos hablando casi de 40 años, lo que se lleva luchando en el territorio, no por hacer mejor el producto, que el producto es inmejorable, es darle el nombre apropiado y que ese nombre apropiado no solo tenga la protección de nuestro gobierno, de nuestra administración, sino también de la Unión Europea. Esto que parece que no tiene ninguna trascendencia, puede decir, bueno, ¿y por qué es tan trascendente el nombre apropiado y que la Unión Europea lo proteja? La semana pasada salieron en los medios de comunicación una noticia, que algunos la habrán escuchado, es que Estados Unidos ha cerrado un acuerdo marco con todo el Pacífico, con el 40% del mercado mundial. En estos acuerdos marcos se negocian muchas cuestiones. Se habla que se ha dado prioridad por parte del gobierno de Estados Unidos a este acuerdo al que se iba a firmar con la Unión Europea, que también hay un acuerdo marco. El famoso TTIP, ¿no? Eso es, está ahí pendiente. Bueno, pues en ese gran acuerdo hay un apartado de las denominaciones de origen protegidas. Y es de las cuestiones que quizás el gobierno de Estados Unidos no hace mucho por llegar a un acuerdo, porque es un gran valor que tienen los productos alimentarios y gastronómicos en la Unión Europea. Y están protegidos en todo el territorio de la Unión Europea. Y se les quiere dar la misma protección en Estados Unidos. Si esto se consigue y al final se lleva ese tratado, significa que en Estados Unidos se le va a dar la misma protección a los nombres amparados. Luego no podíamos perder esa oportunidad de que el nombre en el cual llevamos trabajando tanto tiempo no llegáramos a tiempo. Se nos han pasado muchas oportunidades. Esta era una más que se nos iba a pasar. Pero parece que no, parece que estamos a punto de conseguirlo. Por eso, que un nombre geográfico vinculado a un producto gastronómico esté protegido por la Unión Europea tiene mucha más trascendencia de la que pensamos cuando estamos andando por nuestras dehesas o por nuestras iglesias o nuestros castillos. Es decir, tiene una trascendencia a nivel internacional. Sí, porque ahí entra el tema de la competencia con otros productos. Claro. Y bueno, sobre todo que hablamos de un producto distinguido, ¿no? Totalmente. Que es un poco lo único que nos puede salvar, ¿no? En esa apertura de fronteras y del libre comercio, ¿no? Cada vez se está viendo más, es decir, cuando se abren las fronteras con grandes acuerdos marcos, las partes más débiles son las que más lo padecen. La parte más débil en una economía, entendiendo lo que quiero decir con débil, es la parte más primaria, la parte más agraria, la parte más ganadera. Si tú vas a competir en un mercado mundial no haciendo nada por diferenciarte, en las economías de escala, que son los grandes volúmenes, no los tienes tú. La sierra no tiene los grandes volúmenes, no los tenemos, y tenemos que ser conscientes. Luego nos tenemos que diferenciar, y el único concepto que nos queda por diferenciarnos es en el concepto calidad. ¿Podemos crecer turísticamente? Mucho, sí, pero tanto como para ser competitivo con los grandes mercados de turismo, no. Pues igualmente en el producto gastronómico, por tanto, el valor es el valor diferencial, y el valor diferencial a nosotros nos lo da la calidad. Hablando de nuestro producto, la máxima calidad es pureza racial, ibérico 100% y alimentación exclusivamente con bellota y pastos naturales. Luego, hagamos los ganaderos de nuestro territorio y las empresas elaboradoras de nuestro territorio todas aquellas producciones que ellos consideren oportunas. Pero nunca debemos olvidar que la bandera que nos hizo famoso y nos hizo conquistar mercados fue este gran producto gastronómico, ¿no? Y siempre debemos mantener y hacer de él un baluarte, pues no solo por la viabilidad de la explotación ganadera, no solo por la viabilidad de la empresa elaboradora, sino por la propia viabilidad de la sierra.
En fin, eso es un poco lo que explica quizás la prisa, entre comillas, o el por qué en este momento se da este cambio o este matiz en el nombre de la denominación. Pues un poco sí. Pues porque es un momento en el que se están produciendo grandes acuerdos claro. entre continentes y bueno, donde puede verse muy afectada pues el trabajo que se viene haciendo durante tantos años, durante más de 20 años, pues por tener un producto de calidad protegido y bueno, pues y protegido por más allá de nuestras propias administraciones. Este producto claro. no lo protegen los ayuntamientos de la Sierra, no lo protege la Diputación, no lo protege la comunidad autónoma, no lo protege el Gobierno de España, lo protege la Unión Europea. O sea, creo que no hay ninguna marca en este territorio, ni en muchos territorios de Andalucía, que la protección alcance tal nivel, ¿no? Entonces lo que se ha hecho trabajar es por conseguir ese acertado, podemos decir, vínculo entre la denominación de origen protegida, el producto gastronómico, que lo tenemos desde hace muchísimos años y siglos, y el nombre apropiado. Todo eso confluye en este mes de marzo, se firma un acuerdo donde ya se unifica toda la sierra en un único proyecto, todo el sector elaborador dice que sí a este único proyecto, toda la documentación que estaba en el Ministerio pues hay que volverla a mover, hay que volver a hacer una serie de trámites muy complicados, jurídicos, etcétera, pero al final lo que se consigue es que el 1 de agosto de 2015 el Ministerio publica en el BOE que es posible el cambio de nombre. A continuación lo tiene que trasladar a la Unión Europea y ya la Unión Europea ha contestado que ya han acusado recibo de que los documentos están allí. Luego entonces ya el trámite solo depende de lo que tarde la Unión Europea. Todo el trámite nacional del cambio de nombre ya está concluido. La denominación de origen se sigue llamando denominación de origen protegida Jamón de Huelva, todavía no se llama denominación de origen protegida Jabugo, pero sí es verdad que todo el mundo quería este cambio de nombre y por tanto nosotros no estamos impidiendo que quien quiera denominarnos con el nombre apropiado ya lo pueda hacer, ¿vale? Pero nosotros todavía somos denominación de origen protegida Jamón de Huelva. ¿Dónde ha estado quizás la controversia o la polémica del cambio de nombre que realmente no tenía por qué haber existido? Porque realmente, bueno, pues vemos que es una cuestión que no, de protección, o sea, es una cuestión que va más allá del decir, pues no queremos que se llame Jabugo, queremos que se llame Aracena, o queremos que se llame, o sea, que no es una polémica entre pueblos, sino que va mucho más allá, ¿no? Sí, o sea, que lo que se busca es una protección a nivel mundial, ¿no? Claro, claro. Mucho más importante. ¿Qué significaría que en ese tratado, en el tratado con Estados Unidos posiblemente la Sierra no pueda sacar nada, no tenemos capacidad de negociar con Barack Obama, pero que el nombre de la denominación de origen que identifica el producto de nuestro territorio esté escrito en ese tratado, puede tener enorme trascendencia, muchísimas más de las que nos podemos imaginar en estos momentos, ¿no? Quizás también hay un poco de trabajo adelantado ya, llamándonos denominación de origen protegida Jabugo, en cuanto a lo que es el marketing, el nombre, la imagen que ya se conoce de Jabugo, ¿no? Por su trayectoria. Claro, lógicamente Jabugo tiene una dimensión internacional vinculada al producto enorme, pero le faltaba este gran elemento de protección y había que llegar a un acuerdo. Y esos acuerdos son muy difíciles porque al final hay que entender que detrás de este producto, que es una delicia para nuestros paladares, pues hay muchos intereses económicos, intereses de mucho tipo. Como esta entrevista la vamos a hacer en términos positivos, pues no vamos a hablar de todos esos intereses para que nadie se sienta aludido, sino al contrario, que todos esos intereses han sido capaces de ponerse de acuerdo. Yo creo que el gran valor es que había muchos intereses y todos los intereses han sido capaces de encontrar un punto de encuentro para cambiar el nombre de la denominación de origen. También es importante, y si te parece lo matizamos aquí, que aunque el nombre de la denominación de origen se cambia de Jamón de Huelva a Jabugo, el ámbito territorial siguen siendo los 31 municipios y la denominación de origen hasta ahora siempre con Jamón de Huelva ha llevado al territorio a todos los lugares de España y del mundo donde ha hecho promoción y lo va a seguir llevando. En la más reciente feria en la que hemos asistido, que ha habido un congreso también gastronómico que ha sido Andalucía Sabor en Sevilla, pues lógicamente en nuestro stand no solo está el nombre de la denominación de origen, en este caso Jamón de Huelva, sino que también ponemos el listado muy evidente de los pueblos que constituyen, donde hay en estos momentos bodegas elaboradoras inscritas en la denominación de origen, con lo cual si alguien se acercaba pues veía que la denominación de origen se llamaba Jamón de Huelva y estaba pues, el municipio de Aracena, el municipio de Cortegana, de Cumbres Mayores, de Jabugo, etcétera. Y eso pues va a seguir siendo, porque la denominación de origen tiene todo el sentido si tiene un territorio
detrás de ella apoyándolo. Y como ese territorio lo tiene la denominación de origen, pues lo vamos a seguir trasladando en cada oportunidad que tengamos. Por ejemplo, los dos últimos folletos, uno que es el directorio de bodega y otro que es las designaciones de calidad, es decir, con qué calidad de trabaja la denominación de origen, detrás hay un mapa y en el mapa pues se ubica, porque tenemos que entender que cuando alguien se acerca a la denominación de origen, lo mismo es de Sevilla, pero lo mismo puede ser, como hemos recibido una llamada esta mañana de Palma de Mallorca y otra más alejada que la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, siempre es importante referenciar geográficamente dónde está la denominación de origen y quién constituye ese territorio. Siempre, bueno, yo creo que el carácter integrador ha sido una de las características de Jamón de Huelva y lo va a seguir siendo, a pesar de llamarse jamón jabugo, que relaciona pues a un término municipal en concreto, ¿no? O sea, siempre van a estar integrados todos los municipios. Cada municipio va a seguir teniendo su jamón, es decir, Aracena va a tener su jamón de Aracena, Jabugo va a tener su jamón de Jabugo, Cortegana su jamón de Cortegana, pero lo que aglutina a todos aquellos jamones que cumplen unos estándares de calidad altísimos será el nombre de denominación de origen protegida, Jabugo. ¿Cuál ha sido la evolución desde que hemos hablado de 1998, ¿no? Desde que se registra la marca, digamos, la protección, la figura de protección? ¿Cuál ha sido la evolución positiva que ha tenido esta denominación y la difusión también del jamón, de las industrias que se integran en ella? Y bueno, ¿qué nuevo camino se abre ahora, ¿no? A partir de ahora, ¿no? Para mí es difícil valorar, por ser parte integrante, qué es lo que ha aportado la denominación de origen a todo el sector, ¿no? Independientemente que hablemos ahora del recorrido. Pero yo creo que la mejor forma de saber lo que la denominación ha aportado es si en estos momentos, en el siglo XXI, en el 2015, no existiera una denominación de origen protegida en nuestro territorio. Y todos estos años, donde ha habido una gran batalla o lucha dentro del propio sector del ibérico, donde ha habido unas distintas normas de calidad, donde se ha cuestionado lo que debía ser calidad, lo que era pureza racial, lo que era... Todo eso ha estado debatido y ha estado en los medios de comunicación y el propio ganadero e industrial lo ha padecido, ¿no? El referente que se sentaba en las reuniones, donde había muchos que eran mucho más grandes que nosotros, pero la institución que se sentaba e intentaba defender, no todos los intereses de la sierra, pero sí el interés máximo de la sierra, era la denominación de origen, ¿no? Entonces, esas grandes negociaciones que ha habido, nosotros éramos muy pequeñitos y no hemos conseguido una pequeñísima parte de lo que pretendíamos, pero si no hubiéramos estado en esos foros, este territorio no hubiera estado representado. Entonces, no sabríamos dónde estaríamos ahora ubicados, habiendo estado y no nos va bien. Y esto te lo planteo porque en este recorrido la denominación ha hecho un camino ascendente, cada vez ha ido creciendo, pero también hemos padecido esta norma de calidad, con lo cual nos hizo bastante daño y descendimos en nuestras cifras, podemos decir, de piezas amparadas, de cerdo, y aún todavía lo estamos padeciendo. Es decir, nosotros no estamos ahora en cifras históricas para la denominación de origen, que siempre han sido unas cifras muy discretas, muy pequeñas, y lo van a seguir siendo. Pero no estamos en ese mejor momento, de piezas amparadas ni de cerdo, pero sí creo que estamos construyendo lo que va a ser futuro para la sierra, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues el nuevo proyecto no solo cambia de nombre, que ya lo hemos hablado, no solo va a cambiar de sede física, que también lo hemos hablado, que nos vamos a un edificio de Aníbal González, en Jabugo, sino que también va a cambiar su forma de entender las designaciones de calidad. Nosotros hasta ahora teníamos muchas designaciones de calidad, hemos tenido hasta 4, ahora tenemos 3, pero en un futuro la denominación de origen protegida Jabugo solo va a tener una designación de calidad y va a ser la máxima, va a ser de bellota 100% ibérico. Eso es la primera denominación de origen de España que acomete ese reto, porque es un reto muy arriesgado, pero vamos a apostar por lo máximo. Ya hemos apostado, o sea, no es que vayamos a apostar en el futuro. En un futuro se cambiará, pero ya la decisión está tomada. Y ese es el proyecto de futuro en el que nos vamos a embarcar ahora, es decir, ese nombre protegido por una denominación de origen, esa defensa de ese nombre para que no lo utilice quien no lo debiera utilizar, un sitio emblemático donde nos vamos a ubicar como sede del Consejo Regulador, y la tercera es una única designación. Esas 3 patas, ese trípode, es el que conforma el futuro del sector del ibérico en nuestra sierra
para todo aquello que esté vinculado a la denominación de origen. Para todo aquello que no esté vinculado a la denominación de origen, puede seguir haciendo las cosas como las viene haciendo. Que no se interprete que ahora en la sierra hay que hacer las cosas solo de una forma. Que nosotros vamos a llevar esa bandera y vamos a llevar ese camino o esa estrategia, pero cada uno después empresarialmente puede hacer lo que entienda oportuno. Pero si decide hacer esa máxima calidad, ahí estará la denominación de origen para certificar su producción y que su producción tenga un valor añadido en los mercados. Son muchos los que deciden hacer la máxima calidad, los que quieren estar bajo el amparo o bajo el paraguas de la denominación de origen. Son muchos. Hoy en día, antes nos costaba trabajo hablar. ¿Por qué? Porque la empresa líder de la sierra no estaba incluida en el proyecto, la empresa líder está hoy en día ya incluida en este único proyecto y por tanto las cifras que estamos hablando pues superan el 90%, es decir, más del 90% de lo que actualmente se elabora en la sierra por empresas elaboradoras está dentro de este proyecto. Por tanto podemos decir que prácticamente es todo. Lo que falta no es que digan que no, están viendo, están estudiando el tema, es decir, nosotros estamos en contacto ahora mismo, creo que con 11 empresas que no están inscritas, trabajando mutuamente para convencernos de que el proyecto para ellos también es el en el que nosotros estamos ahora mismo. Y también hay que decir que esto es una ilusión que se decía anteriormente, pero que cada vez se va materializando más, es decir, no solo es una denominación de origen, que debe ser para los que ya están, pero esto es una denominación de origen de polo de atracción. Y cada vez más estamos recibiendo llamadas, no quiere decir que se vayan a materializar en breve o se materialicen nunca, pero el nivel de llamadas que estamos recibiendo de empresas del sector o de grupos inversores que no tienen nada que ver con el sector para tratar de apostar, para integrarse en este territorio, nunca se ha producido la denominación de origen, con lo cual los primeros que se tienen que aprovechar de la denominación de origen son los que ya están, pero que veamos que se abre una puerta muy grande para que aquellos que quieren invertir en negocios empresariales de futuro vinculados a productos gastronómicos, vinculados a control de calidad, están detectando que esto es un proyecto serio y un proyecto con mucho futuro, porque no es un proyecto que rompa con lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, la denominación de origen se llama Jamón de Huelva, un día cambiará su nombre, pero la trayectoria ha sido una trayectoria de seriedad y de intentar hacer las cosas lo mejor que hemos podido. ¿Dónde ha conseguido ya posicionarse la denominación de origen en un sitio que quizás pues bueno, no se podía imaginar en los inicios de la denominación y ya está, ¿no? O sea, ya está presente? Lo primero que tendremos que hacer, después de hablar de países más alejados, es que el producto de nuestro territorio iba perdiendo posiciones incluso en nuestro territorio, en España. Es decir, zonas o ciudades donde éramos muy importantes tradicionalmente, íbamos perdiendo esas posiciones y nos las iban consiguiendo otros territorios, ¿vale? Entonces yo creo que lo primero que hemos hecho era afianzar lo que ya teníamos. Esa fue la primera. Después ha sido empezar a conseguir esas posiciones perdidas. Y por supuesto, cuando hablamos ya de comercio internacional, los países más tradicionales, como puede ser Italia, como puede ser Francia, pero cada vez hemos ido avanzando más, ¿no? Hay empresas en nuestro propio territorio, son empresas pequeñitas, familiares, donde están haciendo un gran esfuerzo por estar posicionadas en países muy alejados de nosotros. No hay que pensar que el mercado exterior solo es para los grandes, el mercado exterior es para los que son grandes de mentalidad, no para los que son grandes de estructura. Y aquí hay empresas familiares muy grandes de mentalidad. Y entonces estas empresas están en Japón, están en China, están en China. Lo más reciente que nos comunicaron es que estaban en Australia, pues están en Australia. Sí, el reto de mercados internacionales no lo debe marcar la propia denominación. La denominación es un elemento más que lleva a aquella empresa que decide voy a ir por tal mercado, pues la denominación es un plus más. ¿Qué ocurre? Actualmente en España cualquiera puede elaborar jamón ibérico y se puede ir a un mercado internacional. Entonces cuando vamos a un mercado internacional y nosotros llevamos un jamón ibérico también de nuestra sierra, pues al final pensemos en un país alejado, vámonos por ejemplo, yo qué sé, a Filipinas. No sé si está abierto el mercado a Filipinas o no, pero vamos a Filipinas, ¿no? Y ahora Filipinas tiene que enterarse de que son dos jamones ibéricos, pero que uno viene de una comunidad autónoma que es Valencia, la otra viene de la cuna del jamón, como es nuestro territorio, nuestra sierra. Hay que dar muchos argumentos. Pensemos nosotros, cuando nos van a traer un producto nuevo, queremos probarlo, si me gusta, voy a por él, pero no me den muchos argumentos, ya los iré yo buscando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de diferencia para ese jamón en un país, en un destino tan alejado como Nueva Zelanda, por ejemplo?
pues el valor diferencial es que si está hecho en nuestro territorio y tiene el amparo de la DO y tiene la protección de la Unión Europea, el de Valencia no lo tiene. Eres totalmente distinto, es lo que hablábamos al principio, eres distinto, estás dando calidad, estás certificado, no tienes competencia. No habría competencia en ese sentido, pero ¿dónde entonces sí está nuestra competencia? ¿Con quiénes o con qué nos toca competir? Porque a lo mejor el competidor está más cerca de lo que pensamos. Sí, ¿no? claro que sí. Los competidores los tenemos muy cercanos. Nosotros, nuestra competencia en principio es aquellos que no están haciendo las cosas bien, sean de donde sea. Si no son de nuestro territorio, pues no son, y si son de nuestro territorio, pues son. No están haciendo las cosas bien. ¿Qué es no hacer las cosas bien? Pues no sacar el producto al mercado conforme a la información que se está dando en las etiquetas, etcétera. ¿Vale? Esa es la gran competencia que tenemos. Pensar que nuestra competencia son las otras denominaciones protegidas de ibérico en España, no son nuestra competencia, ni nos debemos ver nosotros con respecto a ellos así, sino que somos complementarios. Nosotros nos reforzamos mucho más. Por ejemplo, en Andalucía Sabor estaban los Pedroches en la misma calle y nosotros como Jamón de Huelva en la misma calle, solo nos separaba el pasillo. Los dos hemos trabajado, los dos hemos explicado nuestro argumento de nuestro producto. No éramos competencia, éramos complementarios. Ojalá un cliente o un restaurante decida, que ya hay casos que son así, donde tiene los productos de varias denominaciones de origen, al igual que tiene una carta de vino de distintas denominaciones de origen, pues puede tener productos de varias denominaciones de origen. Y estábamos allí los dos presentes. Por tanto, las denominaciones de origen en España no son competentes. En el mercado internacional, menos todavía. Nos tenemos que reforzar mucho más. De tal forma que donde una llegue, pues si la otra no llegue, para cuando te ocurra lo contrario. Pero la experiencia que estamos acumulando en cooperación, las distintas denominaciones de origen, pues eso nos está haciendo cada vez ser más potente. Cuando salimos a mercados internacionales hay que pensar que no estamos compitiendo con denominaciones de origen de ibérico, porque en el mundo no hay de ibérico ni en Europa, pero hay denominaciones de origen en Europa, protegido también por la Unión Europea, de jamones. No son jamones ibéricos, no es la calidad que nosotros hacemos, pero llevan el mismo nivel de protección. Y ahí para diferenciarnos, lógicamente, no es el sello de la DOP, sino que es la calidad del producto intrínseca. Y como nosotros llevamos ese producto, pues... Entonces, en este sentido de competencia, pues estaremos hablando fundamentalmente de los jamones italianos, sobre todo en gran volumen es prosciutto de Parma, que es un mastodonte o monstruo comparado con lo que nosotros manejamos en cuanto a cifras, ¿no? Pero también es verdad que trabajamos con otras denominaciones de origen protegidas de fuera de nuestro territorio. Por ejemplo, en Francia hay una que se llama el negro de Vigor, que es una zona pegada a los Pirineos, y ellos también son pequeñitos, están recuperando su raza, pues la tenían perdida. Ellos se fijan mucho en lo que pasó con el ibérico, en un momento el ibérico también estuvo perdido por el tema de la peste porcina africana y cómo se ha ido recuperando esta raza, y ellos siguen en cierta manera nuestros pasos. Son los que celebraron el Congreso Mundial del Jamón este año en la ciudad francesa de Toulouse. Nosotros lo celebramos y eso no se nos debe olvidar nunca. Que celebramos un Congreso Mundial del Jamón. En la sierra. Y hoy en día para celebrar ese tipo de congreso hay que llevárselo a capitales tan importantes como Toulouse en Francia. ¿Quién se iba a imaginar que Aracena se iba a equiparar a Toulouse? ¿Qué esfuerzo hicimos en aquel momento toda la sierra por ponernos de acuerdo en sacar adelante ese congreso? Y fuimos muy generosos y eso consiguió el éxito. Si seguimos siendo generosos en esta sierra, siempre generosos, más que mirar por nuestro interés privado, seguro que iremos cosechando un éxito como fue el Congreso. Nadie duda del Congreso, y tanto personas de España como internacionales que estuvieron en el Congreso y pudieron participar en aquella cena que se celebró en la Plaza del Jamón de Jabugo, todo el mundo recuerda de aquello con mucho placer y todo el mundo habla en otro foro donde no estamos hablando de Congreso ni estamos hablando de nuestra sierra, y sacan en la conversación el 5º Congreso Mundial del Jamón. Bueno, eso es un orgullo para sí. nosotros. Hay un detalle que quizás no se nos deba pasar por alto, que es otro competidor quizás más difícil para este ibérico 100% de bellota que estamos buscando, y es la seca de la encina. En ese sentido, ¿qué podemos decir? O sea, esa situación sí que nos puede afectar muy gravemente. Nos puede afectar mucho, y seguro que estamos haciendo todo lo posible, no de la denominación de origen, sino de todos los estamentos, pero no es suficiente, y entonces como no es suficiente hay que seguir. Hay un centro de excelencia agroalimentaria y tiene su ubicación en Córdoba, pero aglutina varias universidades, entre ellas la Universidad de Huelva también, y tienen un proyecto ahora innovador
lo presentaron en Andalucía Sabor, hoy vamos a hablar más de Andalucía Sabor, pero bueno, lo presentaron y nos lo mandaron por correo electrónico. Mi compromiso con ellos es que me lo voy a leer en profundidad. Todavía no me lo he leído, pero no está borrado de la bandeja de entrada de los correos electrónicos. Hay 3 que no están borrados y ahí está el suyo. Me lo quiero leer con tiempo, saber realmente qué es lo que puede aportar, y no soy un entendido en la seca de la encina, pero al final la seca de la encina para mí es una ruptura del equilibrio, y cuando los equilibrios se rompen hay que tratar de reconstituir el equilibrio, y eso no se hace dando una medicina ni dando un tratamiento específico al árbol. Cuando nosotros mismos nos ponemos muchas veces enfermos es porque se ha roto un equilibrio y no se cura con una pastilla, hay que reconstituir ese equilibrio. Entonces yo creo que al final la solución hay que hacerla de una forma integrada, un poco con filosofía, Congreso Mundial del Jamón, donde los intereses particulares de cada uno los dejemos a un lado e investiguemos y apliquemos soluciones, pues eso, para reconstituir el equilibrio perdido y donde solo haya un objetivo común, que es acabar con la seca. Sí, porque es el pulmón de todo esto. Totalmente. Y podemos importar bellotas del norte de África, por ejemplo, pero no son nuestras bellotas y no son nuestras dehesas y el ecosistema donde se cría el cerdo ibérico. Mira, nosotros últimamente estamos muy vinculados, la denominación, como hemos hablado, con el territorio, lo llevamos, pero cada vez más hay un producto turístico que se está desarrollando en la sierra, que se llama Ruta del Jabugo. Y la Ruta del Jabugo es la ruta de todo el territorio de la zona de elaboración de la denominación de origen, de los 31 municipios. Ahí no estamos hablando solo del producto gastronómico, sino también de turismo, de museos, de actividades complementarias, de restaurantes, de alojamiento, etc. Un concepto de viajero, de turismo. Y entonces, en unas jornadas que tuvimos recientemente, nos la impartieron aquí, fue el CADE, me gusta nombrar todo. Fue en Montecruz, colaboró Luis Midarriero, es decir, me gusta hablar de muchos porque al final las cosas se consiguen cuando estamos muchos, cuando estamos solo cada uno no conseguimos absolutamente nada. El Ayuntamiento de Aracena, y en esa jornada pues nos dijeron cuáles eran los factores competitivos para que un proyecto turístico pudiera tirar para adelante, pero no solo un proyecto turístico, hasta un producto gastronómico como la denominación de origen. Y una de esas 18 claves a la que yo le rindo culto desde aquel día es tener algo que contar. Nosotros llevamos mucho tiempo contando cosas, pero si un proyecto turístico quiere tener éxito y ser competitivo, tiene algo que contar. ¿Qué podríamos contar de nuestra sierra o de nuestras dehesas si no tuviéramos dehesas? El baluarte importante de nuestro argumentario se caería, tendríamos que inventarnos otro. Hay un vídeo, después te lo voy a decir a ti, pero quien tenga la oportunidad, yo creo que hay que hacerlo, está escrito en inglés, pero significa el regreso a los comienzos. Y lo podrían haber hecho de cualquier otra cosa, pero han cogido el cerdo, un cerdo rosita, un cerdo blanco, no tiene nada que ver con nuestro cerdo, pero hay que ver ese vídeo. Ese vídeo representa todo lo que aquí estamos hablando y todo lo que en la sierra ha sido hasta ahora. En ese vídeo es volver a los inicios, nosotros no tenemos que volver a los inicios, lo que ojalá nunca nos tengamos que ver haciendo lo que se hace en ese vídeo. Es un cómic, es una música formidable de Coldplay, o sea, es un gustazo verlo, pero tiene una gran moraleja detrás. Entonces, veámoslo y ojalá no nos veamos en y no tengamos que hacer ese retorno a los comienzos, porque nunca hemos abandonado los comienzos. Claro, y porque hemos evolucionado mucho, claro, partiendo de esos comienzos. Pues José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, hemos hablado de Andalucía Sabor y bueno, tenemos la Feria del Jamón a la vuelta de la esquina, donde creo que también pues será un momento pues para hablar de todos estos temas y presentar también a ese público que más genérico quizás, que en los últimos años está viniendo a nuestra Feria del Jamón, pero que quizás debería indagar un poquito más en lo que es nuestro producto de calidad y de excelencia, ¿no? Y es una buena ocasión porque allí estaréis, ¿no? Sí, allí estaremos, nosotros seguimos participando como de los comienzos en el comité asesor o comité organizador que plantea el Ayuntamiento de Aracena. Estaremos en el acto inaugural, atendiendo a autoridades y medios de comunicación y a las propias empresas expositoras. Estaremos en contacto con las empresas expositoras, estén inscritas o no inscritas en la denominación de origen, porque nosotros siempre hemos hablado con todo el mundo y todo el mundo ha hablado siempre con nosotros, porque hoy no están inscritos, pero mañana le puede servir el proyecto y ahí estará la denominación de origen. Estaremos también impartiendo el curso de corte para aficionados
que se puede hacer incluso con amigos, es decir, se admiten hasta 4 personas por un jamón. Entonces, si un grupo de amigos o una pareja, un matrimonio, no sé, decide ponerse jamón allí delante, un maestro cortador y un técnico nuestro de la denominación de origen le intentarán ayudar en cómo deben cortar ese jamón, pero sobre todo se trata de pasar un rato divertido y alegre alrededor del jamón, y por supuesto pues participaremos en todas aquellas actividades de comunicación donde se nos requiera pues para transmitir la Feria del Jamón, tanto en Andalucía como si algún medio externo pues también nos llama, siempre nos visitan televisiones, pues trataremos de esta información que aquí la hemos desglosado pues más en amplia media hora, pues allí habrá que hacerlo de una forma más reducida. Sí que antes de marcharnos me gustaría que hiciésemos pues como un brevísimo resumen diciendo qué es lo que nos debe quedar muy claro de pues estos cambios que se han vivido que se están viviendo aún en la denominación de origen, que pasa pues a ser denominación de origen protegida Jabugo muy pronto, que ya está viviendo ese proceso de cambio de imagen también y de marketing, en fin, ¿qué idea nos tiene que quedar muy clara a los vecinos de Aracena y de la comarca de lo que es este cambio, ¿no? De lo que supone? El cambio supone mucho, y está suponiendo ya mucho. No está siendo fácil, pero que lo queríamos. Y entonces, bueno, la apuesta era muy fuerte, era contundente, y el proyecto lo estamos ya tocando casi con las manos. En el momento que la Unión Europea diga, transcurrido un periodo, se supone que son 9 meses, pero nada durará 9 meses, salvo los embarazos, durará un año, entendemos por ahí, y al año, pues un día saldrá publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero de la Unión Europea, que tiene otro nombre, y saldrá publicado, y a partir de ese nombre podremos empezar a trabajar con el nombre de Jabugo. Pero mientras tanto, como tú bien dices, estamos trabajando en la gestión del cambio. A nadie le gusta cambiar, a nadie le gusta, el ser humano no le gusta por definición cambiar, pero hay que saber cambiar, hay que saber, como tú decías, evolucionar, y estamos en esa evolución, y quiero entender que lo que nos ha hecho fuerte, potente, consolidado hasta este momento no lo vamos a perder, y lo que vamos a hacer es apoyarnos en un nuevo futuro pues para ser todavía más potente, no solo en el mercado nacional, sino en el mercado internacional, que es donde creemos que es donde vamos a librar esa batalla comercial y de defensa del nombre Jabugo. Pues ha sido un placer tenerte esta noche aquí, José Antonio Pavón, director de la denominación de origen, y poder hablar tanto, largo y tendido, de nuestro producto por excelencia, del jamón ibérico de bellota, que es la defensa a ultranza que se va a hacer pues a partir de ahora, y se ha venido haciendo también en estos años. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos pues, vernos muy pronto otra vez y seguir hablando de esta denominación y de cómo lucha por nuestro nombre y por siempre estaremos a vuestra disposición, así que nos llamáis al mismo número que hemos tenido siempre, que es el 959-127-900, y ahí estaremos para atender. Muy bien, pues mucha suerte en este cambio y en este nuevo camino que se abre. Muchísimas gracias. Gracias también a todos los que nos han acompañado en esta entrevista.